Gente, bienvenidos a Más Periodismo. Vamos a hablar un poco de los 1000 días de Alberto, el día 1001, ¿no?, que es hoy, ¿no?, esta semana donde cumple los 1000 días, y los 400 que le faltan, o que no faltan a la Argentina para llegar a un recambio presidencial, o por lo menos a una elección, o un recambio en el mando. Podría ser el presidente el que busque su reelección. Por ahora parecen números absolutamente difíciles que se puedan dar, pero creo que él, no sé si en algún momento de su día no sueña con que esa posibilidad la puede llegar a tener. Lo cierto es que a partir de que Alberto Fernández hizo cargo del gobierno empezaron a recrudecer algunos temas. La inflación claramente ya venía en el rango del 50%, ¿no? Durante el gobierno de Macri, el último año del gobierno de Macri, la inflación estuvo por encima del 50%, pero también no hay que olvidarse que había un esquema de más libertad cambiaria, de más libertad de tarifas, y a su vez que hubo una suerte de devaluación consensuada, ¿no?, con el gobierno que venía, con el de Alberto, con Alberto ganador en aquellas PASO, donde se negocia más o menos entre unos y otros $1.60. De hecho, hay algunos recortes periodísticos donde Alberto Fernández dice: con $1.60 estoy satisfecho. En aquel momento ese $1.60 generó una inflación en el último tiempo y el año terminó en 53%. Realmente parecía un índice muy alto y que le iba a costar a Alberto Fernández superar, especialmente después de la pandemia, donde efectivamente bajó la demanda de bienes, bajaron una cantidad de cosas. Fue un año absolutamente atípico, y entre las cosas atípicas que pasaron, también bajó la inflación. Sin embargo, unos cientos de días después, la Argentina convive con una inflación del 100% anual. El REM, que es el relevamiento de expectativas del mercado que hace el Banco Central todos los meses y que consulta a 38 consultoras, entre consultoras y bancos, algunos nacionales, otros extranjeros, dio 99,4%. Nadie se atreve a ponerle la triple cifra, ¿no?, de los dos ceros y el 1 del 100%. Pero claramente estamos en una dinámica, una inflación que va a terminar el año muy cerca del 100%. Empezamos el año con una dinámica que nos asombraba o que nos asustaba, ¿no?, cuando hablábamos de que iba a ser cerca del 50 o del 60. Y sin embargo, casi duplicamos aquella expectativa que ya nos asustaba el año pasado. Lo cierto es que estos 1000 días de gobierno de Alberto Fernández son los que preceden a 410 o 450, creo, según la cuenta que hizo Carlos, que son los que quedan hasta el 10 de diciembre del año que viene. Y esos 400 días se van a dividir en algunos, digamos, en algunos grupos. En estos primeros días, en estos 90 días que vienen, la Argentina va a asistir seguramente a un debate bastante egoísta en algún punto y bastante alejado de lo que es las prioridades de la gente, ¿no?, de la gente que realmente sufre la inflación, sufre la falta de trabajo, sufre cómo el dinero cada vez rinde menos en el bolsillo, sufre la pérdida de hijos que se van todo el tiempo, ¿no? Hablábamos el otro día, leíamos de alrededor del 75% de los estudiantes que están en el secundario tienen idea de irse del país. Bueno, esa gente tiene una agenda muy lejana, que es la agenda del calendario político. Sin embargo, es la gran agenda de la política y puntualmente, ¿no?, del kirchnerismo hoy en el poder. ¿Qué va a pasar en los próximos 90 días? Lo vamos a hablar con Joaquín de la Torre, que es un hombre que conoce muy bien lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, pero lo vamos a usar también para entender qué es lo que sucede en el interior. Joaquín, nos vas a ayudar a entender esta, digamos, compleja situación de lo que sucede en el país, ¿no?, con temas electorales. Muchas gracias por la invitación. Lo cierto es que ya empezó en algunas provincias a darse algunos movimientos, como digo, muy alejados de la agenda de la gente, pero sí vitales para una parte del gobierno, o puntualmente para algunos oficialismos, nacional obviamente, pero también provinciales. En estos días ya hubo algunas provincias que movieron sus fichas, ¿no? Algunas suspendieron las pasos, algunas directamente no tienen paso en la provincia, algunas están pensando en modificar los calendarios para desdoblarse de la nacional, y en otras, por ejemplo en San Juan, algo que no parecía cercano y no parecía
que podía darse en este tiempo, se volvió a instaurar la ley de lemas, una ley que en algún punto es tramposa. Acá hay un mapa de las provincias las que tienen paso, ¿no? Que son esas verdes que en todas, en algún punto, se está debatiendo qué hacer, ¿no? Con esas pasos provinciales, como digo, las nacionales están en todo el país. Acá está un mapa de las provincias que funciona hoy la ley de lemas, Santa Cruz y Formosa, dos históricas donde funciona la ley de lemas. En Formosa y Fran no tienen mayores problemas en sacar mayorías, pero sí en Santa Cruz fue un poco tramposa en la última elección. No nos olvidemos que Alicia Kirchner sacó menos votos que Eduardo Costa, que era el candidato de Cambiemos, y sin embargo Alicia Kirchner sumó otros lemas y terminó siendo la gobernadora. Y ahora se instaló en San Juan, por varias razones, pero en principio por una pelea muy fuerte que tiene el actual gobernador Sergio Uñac con José Luis Gioja, el anterior gobernador, el que en algún punto le dejó el poder a Uñac. Uñac quiso ser el gobernador y no ser un delegado de Gioja. Eso terminó en una pelea entre los dos. Y gran parte de esas diferencias se están dirimiendo ahora, y por eso, simplificando, pero hay más razones, pero básicamente esa pelea llevó a que se suspendan las pasos en diciembre y ahora se instaure la ley de lemas en San Juan. Este calendario político se va a empezar a dirimir en este tiempo, porque hay una norma no escrita, pero que aparentemente todos en algún punto respetan, que establece que en años electorales no se cambian las reglas. El año electoral es el año impar que viene, entonces los meses que quedan, o los meses hábiles, diciembre no lo es tanto, que quedan en este año par, son los que seguramente se van a usar para instaurar estas discusiones. La discusión más grande, sin duda, es la discusión a nivel nacional de qué hacer con las pasos. Y eso tiene un efecto muy grande, especialmente en la oposición. Joaquín nos va a ayudar también a entender eso. Hace muchos años los partidos políticos tenían estructuras de afiliados, entonces las internas eran internas justamente y votaban los afiliados. Aquella vieja estructura, ¿no?, que supo ser muy identitaria del peronismo y del radicalismo, ya está prácticamente perdida, o sea, ya no existe aquello. Los partidos políticos tienen pertenencias, pero no tienen afiliados como fueron en su momento. Cambiemos prácticamente es un partido que no tiene afiliados, es una alianza en realidad, pero el PRO, digamos, como partido político, Cambiemos, como digo, es un sello, es una alianza, pero el PRO como partido político es un grupo que no tiene grandes afiliados. Entonces, ¿cómo dirimir la interna en la oposición si el gobierno suspende las pasos? Y esa es la gran pregunta, ¿no? Porque se tiene que llegar a una mesa donde se negocie. En esas mesas de negociación pueden quedar heridos. Y esos heridos pueden o ir por fuera o en algún punto generar algún tipo de, digamos, de disonancia interna que haga que no todos los afiliados, o en realidad todos los que están de acuerdo con ese partido o los eventuales votantes, sigan lo que define esa mesa de negociación. Entonces realmente para Cambiemos es un problema, y más aún si se mira la historia reciente donde Cambiemos se benefició y mucho de las internas. ¿Por qué? Porque logró tener ofertas variadas y logró que sus candidatos ganadores en las PASO, en esas famosas internas abiertas, sean acompañados por todos y un poco más en las elecciones generales. Sin embargo, en el gobierno, puntualmente en el kirchnerismo, jamás hubo una discusión respecto de quién era el candidato. Desde el año 2003, que el matrimonio Kirchner decide quiénes van a ser los candidatos. No hay ningún tipo de discusión. Y todo parece que el año que viene nos encaminamos hacia un escenario similar, donde la presidenta, expresidenta, actual vicepresidenta, es la gran electora del espacio. Por lo tanto, las pasos a ese grupo tampoco le generan, ¿no?, el grupo al oficialismo, tampoco le generan demasiados beneficios, pero sí les traen algunos problemas, porque en todas las elecciones que han perdido frente a Cambiemos, incluso las que ganaron con Alberto Fernández de candidato, el camino entre las PASO y las generales fue muy duro y ellos, la alianza oficialista, perdió votos. O si quieren, ganó
pero no en la medida en que ganó Cambiemos. En las últimas elecciones puntualmente perdieron votos, ¿no? Y Cambiemos subió. Ese es un esquema de lo que viene, ¿no? De peleas menores, no tan menores desde el punto de vista institucional, pero sí menores para gran parte de la gente que está ocupada casi en subsistir, como les digo, con una inflación que ya ronda el 100%. En este esquema, digamos, de agendas absolutamente bifurcadas, aparece la agenda de Massa y aparece hoy, estos días, una nueva agenda de Alberto Fernández. La agenda de Massa tiene que ver con venderse como casi un estadista frente a un gobierno que está paralizado, con funcionarios que no han sabido o no han podido o no han querido poner en marcha sus ministerios, que están prácticamente cerrados algunos, ¿no? Dedicados a mantener digamos, un hilo vegetativo, ¿no? Y la agenda de Massa muy enfocada a temas macroeconómicos. Ahora, cuando se mira la inflación, cuando se mira lo que va a suceder en estos meses y cuando se mira lo que va a ser en algún punto los efectos de la política que Massa está haciendo, nada indica, nada, yo creo que no hay nadie que mire los números de economía, de la economía argentina, que considere que va a haber menos inflación, porque Massa, la política que está haciendo Massa, que es una cosmética reducción del gasto público, como digo, una cosmética, está generando aún más inflación. Por ejemplo, el aumento de tarifas genera sin duda que beneficios fiscales por un lado, pero eso va a golpear irremediablemente en el bolsillo de las familias y se va a reflejar en los índices de inflación de los meses que vienen. Recordemos que de acá a marzo vamos a tener un cronograma de aumento de tarifas, donde recién en marzo vamos a tener la tarifa plena, que a su vez ya va a estar desactualizada frente a lo que es la inflación de entonces, o lo que va a ser la inflación de entonces. Ahí está la agenda de Massa, muy enfocada a eso. ¿Cómo se va a dirimir este problema de cuando esa agenda de Massa empiece a tener efectos concretos, deje de ser titulares de los diarios, deje de ser zócalos en los canales de televisión y pase a ser facturas con mayor impacto en los gastos de la familia? ¿Cómo se va a dirimir eso? No lo sabemos. Es la gran incógnita. ¿Qué va a hacer Cristina en ese momento cuando paralelamente van a ir madurando algunas decisiones judiciales que podrían perjudicarla? No lo sabemos. ¿Cómo va a funcionar ese esquema, ¿no? De ese trípode bastante desparejo? Tampoco lo sabemos. Es uno de los grandes temas de la Argentina. Y finalmente la agenda de Alberto Fernández, los famosos 1000 días y los 400 que le vienen, ¿no? Le quedan bastante, recordemos que cumplió 1000, le quedan 450, o sea, no es menor lo que queda por delante. Hoy, a última hora, el hombre pareciera como que quiso empezar a pintar agenda, empezar a tener alguna agenda propia. Y fue contra los famosos contratos de concesión de 2 autopistas, de las cuales una, Autopista del Sol, en algún momento tuvo 1/3 en su paquete accionario de Macri. Aquello quedó como un mojón dentro de esa concesión y hoy el gobierno pidió la nulidad de aquellos contratos. Es una historia larga y compleja de explicarla, pero básicamente lo que hoy el gobierno dice que es nulo es el reconocimiento de una deuda que se reconoció originalmente en 2005, que se comprometió aquel gobierno con Devido, Alberto Fernández y Labaña en renegociarla en 2006 y todavía estamos esperando que aquello suceda. Lo hizo después, sí, el gobierno de Macri en 2018 y esa última renegociación es la que el gobierno dice que ahora que es nula. Y posiblemente lo que quiera es rescindir esos contratos, o por lo menos pedirle a la justicia que los rescinda, porque ahí también hay una muestra del carácter del presidente. Podría haber pedido la rescisión si hubiese una causa de rescisión. Sin embargo, la cobardía hace que le pida a la justicia, que sea la justicia la que dicte la nulidad, ni siquiera para tomar esa decisión. El gobierno cumplió 1000 días. Hace unos cuantos, allá por marzo, dijo que empezaba la guerra contra la inflación. Pasaron muchísimos días de entonces y quedan muchos más. No hay ni siquiera un plan de batalla para combatirla. Yo espero que esta semana podamos empezar a poner orden al tema de la deuda tremenda que heredamos con el Fondo Monetario.
Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden. ¿Por qué digo esto? Porque en una Argentina que sufre tanto, ha sufrido tanto, por esos 4 años del que habló Axel y que lo describió con tanta claridad, por esa deuda intolerable que nos dejaron, por el dolor que nos dejó la pandemia. Llevamos 6 meses creciendo a un ritmo del 6%. Recuperamos 1.200.000 puestos de trabajo para argentinos y argentinas. ¿Está todo terminado? No, falta un montón. Tenemos que darle una pelea clara a la inflación que nos cuesta mucho combatir, porque gran parte de esa inflación es derivada del contexto mundial. Pero tenemos que dar la pelea para que los salarios de los que trabajan alcancen.